¿Qué tal, hermano? Le saluda a su hermano católico y misionero William Suárez. Y bueno, hermanos, como ustedes ya sabrán, en el día de ayer, mi hermano Dani Cruz y yo tuvimos un debate sobre cuál es el día del Señor, el sábado o el domingo. Y bueno, como ustedes ya sabrán, tuvimos problemas de audio, problemas de internet, estuvo muy interrumpido el debate y bueno, con respecto a mis argumentos, porque el internet mío era el que más fallaba en el debate y fueron los que menos escucharon. Yo hago este video para hacer una pequeña remasterización de todos mis argumentos que he dado en el debate. Bueno, aquí las primeras frases que no se escuchó bien de mi debate era que primero estábamos de acuerdo el hermano Dani Cruz y yo, y están de acuerdo todos los demás cristianos, de que por guardar un día no salva a nadie. Eso es algo que es muy cierto. El guardar el día domingo, que es el verdadero día del Señor, nos salva. La salvación, ¿de dónde viene? Por gracia de Dios, por creer en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la primera cosa que todos los cristianos estamos de acuerdo. Ahora, otro punto que no se me escuchó en mi exposición fue la cita de Jeremías 31, del 31 al 33, que dice: He aquí días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago con ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese pasaje de Jeremías es una profecía por la cual Dios mismo nos dice que vendrá una nueva alianza. Bueno, actualmente no sé si ya estará, no sé si ustedes me escucharán, no sé si hay alguien por ahí que me puede confirmar si se oye bien o no se oye bien, no lo sé. Bueno, yo voy a continuar con mi remasterización aquí. Bueno, ya sabemos que la palabra hebrea que se utilizó para la palabra nueva en Jeremías 31 no es Hadeshah, y su traducción sería ser nuevo, nuevo, cosa nueva, reconstruir, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. Con esto vemos claramente que la nueva alianza era profetizada, era una restauración o una renovación de esa antigua alianza. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser la misma alianza que esa anterior. Bueno, ya sabemos que los adventistas nos sacan Malaquías 3:6 porque yo, Jehová, no cambio, Pero respondemos con esto a Malaquías 1:1 de que esta carta de Malaquías fue escrita a Israel, no a los cristianos. Y recordemos de que todavía estaban en la antigua alianza, no habían llegado a la nueva alianza todavía. Ahora, otro punto que no se me escuchó fue de que la antigua alianza comienza cuando Dios hizo ese pacto con el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la nueva alianza comienza con la resurrección de Jesucristo hasta nuestros días. Eso es algo que es completamente verdad. Ahora, mirad de que los adventistas con esta cita de Jeremías 31:33 nos dice: mirad, ahí dice que sus leyes las pondrá en sus corazones. Pero esto es respondido con el que, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de Hadeshah, es decir, el verso hebreo, que vendrá una nueva alianza, un nuevo sacerdocio, nuevos mandamientos y nuevo día de adoración. Y la profecía, como ya sabemos, se cumple en Hebreos 8:6 y siguientes, que dice: mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera fuera irreprochable, no habría lugar para una segunda, porque les dice en tono de reproche: he aquí que vienen días, dice el Señor, y concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron fieles a mi alianza,
también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus inquietudes, de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaro anticuada la primera, y lo anticuado y viejo está a punto de cesar, como anteriormente lo dije con la palabra de Alejadeshá. Nosotros sabemos bien la antigua alianza, que es citado más de una vez que más de la guardar del sábado, pero claramente lo dije en el debate que lo subrayaran, que es nada más en la antigua alianza. En la nueva alianza no es así. En la nueva alianza ya no se manda a guardar el sábado. Los adventistas claramente tienen objeciones contra este argumento que yo estoy dando. Y bueno, lo voy a refutar de una vez. En la sección de refutación, el hermano Daniel me sacó Hechos 17:2 para probarme, entre comillas, de que los cristianos o los apóstoles seguían guardando el sábado en la nueva alianza. Pero eso es más que falso. Y ya voy a presentar mi argumento, porque el hermano Daniel, y no solamente él, sino que también los demás adventistas del séptimo día, no respetan el contexto. Y nosotros debemos tener bien en claro que es una fórmula matemática que yo siempre la tengo. Texto menos contexto es un pretexto, o es igual a un pretexto. Matemáticas, hijo. Bueno, por decirlo de alguna manera. Y bueno, él me leyó solamente el verso 2, pero no me lee el verso 3 y el 1. Y ya lo voy a estar buscando, ya lo voy a buscar, que lo estoy buscando aquí. A ver. Bueno, aquí está, Hechos 17:2. Vamos a leerlo desde el 1. Dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Verso 3, explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús, a quien yo os anuncio. Ya vemos que en el versículo 1 Pablo no está reunido con los cristianos, sino que está reunido con los judíos. Y lógicamente sabemos de que los judíos guardan el sábado, no guardan el día domingo. Y también vemos de que Pablo en esa sinagoga lo que estaba haciendo no era guardar el sábado, lo que estaba haciendo era predicarle a los judíos que Cristo era el Mesías. Recordemos de que los judíos no creen que Cristo es el Mesías. Y bueno, ya le voy a demostrar aquí bíblicamente de qué forma los apóstoles o se congregaban. Vamos a leer Hechos capítulo 2 versículos de 46. Dice: acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el aliento con alegría y sencillez de corazón. Bueno, aquí vemos primeramente de que los apóstoles se reunían en casas, no en la sinagoga. Recordemos de que los apóstoles en ese tiempo eran perseguidos por los judíos y los romanos, y no podían estar exponiéndose a que los romanos los descubrieran y hasta los mataran. Por eso se reunían en las casas escondidos por miedo a ellos. Y ellos partían el pan todos los días. Y en esta cita bíblica de Hechos 17:2 y las otras que voy a mencionar que los adventistas del séptimo día dan, ninguna de ellas parte el pan. ¿Qué significa esto? Que esto no es un culto cristiano, sino un culto judío. Y bueno, esa es la primera objeción que los adventistas dan para supuestamente dar a entender de que los apóstoles guardaron el sábado. Otra cita bíblica que la usan mucho es Hechos 13:14, que dice que en un sábado Pablo llegó a la sinagoga y se sentó. Así es Hechos 13:14, no me acuerdo bien la cita porque no la tengo a la mano. Pero ellos no toman el contexto como lo acabo de decir. Vamos a leer el verso 42 que dice: cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas.
Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Ahora, ya sabemos que aquí estaban reunidos en la sinagoga judía y ya no estaban y no partieron el pan, no se reunieron en las casas. Es más, si nosotros leemos desde el verso 15 hasta el 41, esta es toda la predicación del apóstol Pablo a los judíos y claramente le estaba demostrando que Cristo era el Mesías, lo mismo que decía Hechos 17:3. Bueno, vamos a leerlo, también nos saca en el verso 44 que dice: y el siguiente sábado se reunió casi toda la ciudad para ver la congregación, pero no me lean ni el 45 ni el 46 que dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Claramente vemos en el versículo 45 que los judíos, subrayan esa palabra, llenaron de celos y lógicamente estaban contradiciendo y blasfemando lo que Pablo decía, pero como Pablo y Bernabé se enfadaron, entonces decidieron irse a los gentiles. Otra cita bíblica que nos sacan es Hechos 16:13, que dice que Pablo estaba en las orillas del río y que donde era suponerse que había un sitio para orar. Pero ellos no nos sacan ni el versículo 14 ni el versículo 15, que dice: una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiátira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras del pueblo. Versículo 15, como dice el padre Luis Toro: pongan la lupa, tomen la cámara y háganle zoom. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, ¡pum! Listo. Ya ahí está el detalle. ¿Qué quiere decir eso? Que Lidia, que era la que estaba ahí, no era cristiana, era judía, no era de la religión cristiana. Ahora, ¿cómo sabemos de que Lidia era judía? Bueno, yo para esto recomiendo que la traducción más correcta para este Hechos 16:13 es la traducción de la Biblia latinoamericana, que esta la tengo aquí al lado. Bueno, voy a leer Hechos 16:13 de la Biblia latinoamericana, que es la traducción más correcta según el contexto, que dice: y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Ahí está el detalle. Otra cita fuera del contexto, y eso es manipular la Biblia. Otra cita que nos sacan es Hechos 18 del 3 al 4, que dice, lo voy a leer, pero lo voy a alargar hasta el verso 6, tomando el contexto. Dice: y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Cada sábado en la sinagoga discutía y se esforzaba con convencer a judíos y a griegos. Vamos a pasar al verso 5 y 6. Cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Como ellos se pusieron y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me dirigiré a los gentiles. O sea, lo mismo que pasó en Hechos 13:46. Y claramente se esforzaba para demostrarle a los judíos de que Cristo era el Mesías. Otra cita bíblica fuera de contexto. Bueno, vamos a Hebreos 4:9, que es la última cita que ellos nos dan. Dice, Hebreos 4:9, por lo tanto, queda un descanso para el pueblo de Dios. O ellos dicen en sus traducciones bíblicas de la Reina Valera, por lo tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Bueno, esta cita es demasiado interesante, pero tiene un problema que contradice a los adventistas. ¿Cuál es? La palabra griega que se usa para descanso sabático es sabatismos, cuya traducción en el numeral 4520 de la concordancia Strong es reposo. Ni siquiera aparece la palabra sabática.
Y en la misma concordancia Strong nos dice que sabatismos es un derivado del numeral 4521, cuya palabra es sabatón, cuya traducción es sábados, sábado, día de reposo, y nos dice que esto es igual al numeral 7676 de la sección de hebreo, cuya palabra que aparece ahí es Shabbat, que significa descanso o día de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que sabatismos no se traduce como da sabático, sino que se traduce como descanso sin el adjetivo sabático. Y eso ya es contradictorio a la doctrina adventista. Quiere decir que la traducción más correcta para esta cita de Hebreos 4:9 es la traducción de la Biblia de Jerusalén, que dice, por lo tanto, queda un descanso para el pueblo de Dios, descanso sin la palabra sabático. Y vamos a leer el contexto, que son los versículos 7 y 8, que dice, vuelve a señalar un día hoy, diciendo por David al cabo de tanto tiempo, como queda dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, subrayen otra vez, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Ya esta es una profecía clarísima donde Dios más bien anticipa a que habrá un nuevo día de adoración. Bueno, nosotros sabemos que en la nueva alianza hay un nuevo sacerdocio, nueva alianza, nuevos mandamientos y nuevos días de adoración. Eso en el debate no se me escuchó muy bien por la mala calidad del internet que tenía en ese momento. Bueno, yo creo que ya leí esa cita, la de Hebreos 8, 6 y siguientes. Bueno, otras cosas que no se me escucharon en el debate fue las primeras dos argumentaciones de que el domingo es el día del Señor, por ejemplo. No se me escuchó lo que era Hechos 1:3. ¿Qué dice Hechos 1:3? A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. A este pasaje se refiere a Jesús, de que Jesús se reunió con sus discípulos durante 40 días, incluyendo el sábado. Ahora, en ese lapso de tiempo, ¿cómo sabemos de que el sábado perdió su importancia en la nueva alianza y ahora es el día domingo, el día del Señor? Porque el día domingo es nombrado de manera específica, algo que los adventistas del séptimo día no son capaces de notar. Ahora, ¿dónde lo menciona de manera específica? En Juan capítulo 20, versículos 1, versículo 19 y versículo 26. Versículo 1 dice, el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía está oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Versículo 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos estando las puertas cerradas y les dijo, la paz con ustedes. Ahora, estos 3 versículos son clarísimos, que después de la resurrección de Jesús, Juan, que es el escritor de este evangelio, nombra el primer día de la semana 3 veces, y no por casualidad, porque le dio más importancia a todos esos días de los 40 días en los cuales Jesús se reunió con sus discípulos. Ahora voy a presentar las objeciones adventistas contra esta cita bíblica. Claro, nosotros como católicos debemos saber todas las objeciones de cualquier tema que los protestantes dan. Son innumerables, pero vale mucho la pena saberlos para poder refutarlos y anticipar en los debates. Primero, la primera objeción dice, ellos dicen que este día los discípulos están reunidos por miedo a los judíos y no por guardar el día domingo. Pero si nosotros leemos Juan 5:18, que dice, por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Aquí vemos, según los judíos, Jesús no observaba el sábado. También lo podemos ver en Juan 9:16, que dice, algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales?
y había diserción entre ellos. Ahora fijémonos en esto, si los judíos lógicamente estaban diciendo de que Jesús no guardaba el sábado, claro, según ellos, porque ellos tenían muchísimos preceptos en el sábado. Entonces la pregunta para los adventistas es, ¿qué les hubiese hecho a los apóstoles que ahora están reunidos, no un sábado, sino otro día, y de paso escondía de ellos? Sería mucho peor. Por eso dice, por miedo a los judíos. Otra objeción dice que la expresión 8 días después no caería al día domingo, sino lunes o martes. Pero esto es respondido con que debemos estudiar estas tres expresiones en 3 días, que aparecen en Mateo 26:61 y Mateo 27:40, al tercer día, Mateo 16:21 y Mateo 20:19, y 3 días después, que aparece en Marcos 8:31. Y en estas tres expresiones encontramos que el primer día se encuentra como el día número 1, es decir, que el día donde comenzó los sucesos, ese es el día que se cuenta como el primer día. Por ejemplo, Jesús fue crucificado un viernes y resucitó 3 días después. Y el viernes, día en que fue crucificado, se empezó a contar desde allí. Y ahí va, viernes, sábado, domingo, como tercer día. Ahora, si contáramos según la objeción adventista, Jesús no hubiera resucitado un domingo, sino un lunes. Porque según la objeción adventista, el viernes no se cuenta y se empieza a contar desde el sábado. Y ahí vamos a tener un grave desorden, que aparece sábado, domingo, lunes. Lo mismo pasa con Juan 20:26. El día que se sucedieron los hechos fue en día domingo, y desde allí se empezó a contar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, como octavo día de la semana. Por eso dice 8 días después. Otro punto que no se me aclaró muy bien en el debate por la falta de audio era de que Hechos 27 no se me mostró muy bien por la falta de audio, que dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al siguiente día, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Ahora, este versículo es clarísimo. Aquí podemos ver 3 cosas. Primero, se reunieron. Se menciona como si todos supieran que era común para ellos hacer esto. Hola. Hola. Bueno. Desde que estabas grabando. Sí. 2. Para partir el pan. Nuevamente, esto se dice como si todos supieran que esto también era una práctica común entre los cristianos. 3. Se reunieron el primer día de la semana. Esto es algo bastante claro y esto también es un hecho irrefutable. Y claro, voy a mostrar las objeciones adventistas contra este pasaje. La más común dice, lee Hechos 26, tomando el contexto, dice, nosotros después de los días de los ázimos nos embarcamos en Filipos y al cabo de 5 días nos reunimos en Troas, bueno, pero en realidad es Troas, donde pasamos 7 días, y ahí acaba la cita. Y si unimos el verso 7, vamos a ver que Pablo hizo esa reunión que era un poco inusual. No era para guardar el día domingo, porque ahí claramente dice que al siguiente día debía partir. Pero esta refutación, como lo dije en mi exposición, es algo forzada, porque estas son más de todo patadas de ahogado y buscan una refutación desesperadamente para poder refutarla, entre comillas, porque como ya dije, es una refutación forzada. ¿Por qué? Porque Hechos 26, si lo unimos con Hechos 27, caería con la misma secuencia teológica de Hechos 1:3. Porque claramente dice Hechos 26 que se reunieron por 7 días, pero ¿cuál de los 7 días fue nombrado o el escritor le dio más importancia? El primer día de la semana, como lo vemos en Hechos 27. O sea, que con este argumento los mismos adventistas se caen. Otra objeción que es muy interesante, que dice, el primer día de la semana debe ser traducido como después del sábado. Y si nosotros vemos el calendario judío, el día terminaba de puesta de sol a puesta de sol. Eso quiere decir en un principio que Pablo estaba guardando el sábado, pero como se le hizo tarde, por eso dice el primer día de la semana. Pero esto es un error, como lo dije en el debate, por 3 cosas. La primera, por el escritor. ¿Quién es el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles? Lucas.
Y Lucas no era judío, era gentil, y él lógicamente no iba a tener el calendario judío. Segunda razón, ¿a quién va dirigida la carta? Bueno, la carta de Hechos de los Apóstoles fue dirigida a Teófilo, y Teófilo es mencionado en Hechos capítulo 1, versículo 1, y Teófilo no era judío, era romano, y sabemos que el calendario romano es el calendario que nosotros tenemos actualmente, que el día termina a la medianoche, y etcétera, ya sabemos, de medianoche a medianoche. Y Troas, que ya es mi tercera razón, no era una ciudad del pueblo de Israel. O sea, ya con este argumento los adventistas también se caen. Y bueno, vamos a hacer, ¿qué más no se me entendió bien? Bueno, voy a dar 13 razones bíblicas por la cual los cristianos debemos guardar el día domingo, que no dije todas por falta de tiempo, que se me acabó el tiempo, entonces ya las voy a decir. 13 razones bíblicas para guardar el día domingo. Número 1, el domingo Jesús resucitó entre los muertos, Marcos 16:9. Segundo, en este día bueno, ya estoy aquí. Nos dice un usuario de Facebook que se traba también, debe ser la señal del internet. Sí, por eso me acabo de desconectar. No sé si ya algunos de ustedes me pueden decir dónde me quedé, o si no, yo puedo repetir las 13 razones bíblicas de por qué guardamos el día domingo. Pero bueno, vamos de una vez a lo que yo estaba diciendo, de que lo último que no pude citar fue el libro de un ex pastor adventista que se llama Dudley Morgan Kenwright. Este es un ex pastor adventista que duró 28 años en la iglesia adventista del séptimo día. Y lo más curioso de todo es que él era contemporáneo con la misma Elena de White. Bueno, ustedes también pueden descargar el libro de él, y aquí voy a dejar su nombre, Dudley Morgan Kenwright. Lo puede buscar en Google, en el buscador, el mismo nombre, Dudley Morgan Kenwright, en su libro Mi renuncia al adventismo del séptimo día, y ahí pueden aparecer varias páginas. Bueno, yo por lo menos lo descargué en la página Academia
Ustedes también lo pueden descargar. Y bueno, cuando les descargue el documento, ahí ya pueden tenerlo en su ordenador, en su teléfono. Pero hay una cosa que falla un poquitico en ellos. Por ejemplo, cuando los intentas abrir normalmente en algunos sistemas operativos de Windows o cualquier cosa, no les abre bien. Eso ya es un problema de Office. Entonces, ¿cómo se hace para resolver este problema y para que el libro se abra? Es muy sencillo. Para eso tiene que darle clic derecho al documento que ustedes descargaron y ustedes le dan a la barrita que dice editar y ustedes le dan clic ahí y el documento se abre normalmente como si no hubiera pasado nada. Así que bueno, ahí les voy a dejar el nombre del ex pastor adventista que se llama Dudley Morgan Kenwright y voy a citar su libro Mi renuncia al adventismo del séptimo día, página 106, que dice: así es en la providencia de Dios mismo. El sábado judío quedó en las sombras. Imagínense lo que dice él. Mientras que todas las esperanzas y pensamientos y argumentos y cánticos de la nueva iglesia se volvían por necesidad hacia otro día, el día de la resurrección. Día memorable, un día que debía conmover el corazón de todo cristiano, mover a los pecadores al arrepentimiento, como de hecho ha ocurrido cada semana de aquel día, el día del Señor. Cuán apropiado el título para ese gran día en que nuestro Señor triunfó sobre todo y echó firme y seguramente los cimientos de la iglesia cristiana. Entonces, es de lo más apropiado que se haya convertido en el único día memorable del Evangelio, día de alegría y regocijo. Y subrayen otra vez, atentos adventistas, lo llamaremos entonces un día pagano, el día del Papa, la marca de la bestia, un día odioso para el Señor y una abominación para Cristo, y para rematar con el broche de oro, Dios no lo quiera, ¡pum! Refutado todo esto para los adventistas del séptimo día. Y bueno, otras cosas que no se me entendieron muy bien en mi refutación, en el debate, fue que el hermano Daniel Cruz en su refutación me saca Daniel 7:25, que es una cita que muchos adventistas del séptimo día nos dan. Y es una cita bastante común entre ellos y para algunos cristianos evangélicos que también guardan el sábado. Más me sacó el libro de Lucius Ferrari, tomo 6, página 26, que dice que el Papa es como si fuese Dios, que él tiene la gran autoridad de abolir, explicar las leyes divinas, etcétera. Bueno, para los novatos en este tema de esto es bien difícil explicar este tema o cómo refutarlo, pero no se preocupen, aquí estoy yo. Bueno, ¿cómo se refuta esto? Es muy simple. Bueno, ellos nada más nos sacan los catecismos, pero otra vez vamos al libro de Kenwright para ver qué nos dice él, que él tiene bastante experiencia con el adventismo del séptimo día. Bueno, en el libro de Kenwright, ya se me fue. En el libro de Kenwright, página 113, párrafos 2 y 3, dice: para cada adventista del séptimo día, esto decide la cuestión. Mi experiencia es que creer esto como un hecho histórico induce a más personas a renunciar al domingo en favor del sábado que todos los demás argumentos del pueblo adventista del séptimo día. Convénzase a un hombre de que la observancia del domingo es solo una institución católica y un rival del sábado del Señor y odioso a Dios, y por supuesto si tiene alguna conciencia no lo guardará más. Cada uno de ellos acepta esto como un hecho histórico en cumplimiento de Daniel 7:25. En realidad, este es el único sostén de su sistema entero y del cual depende todo lo demás. Si su posición sobre este punto es falsa, entonces su sistema entero también es falso, como enseguida lo admitirán. Acerca de esto, el pastor Waggoner, el pastor Kenwright, no exageró cuando dijo que nosotros consideramos esto una cuestión material. Es así como lo consideramos. Entonces, debería ser capaz de probar el punto con gran claridad. Aseguran haber sido levantados para predicar contra este cambio del sábado por el Papa.
La ira sin mezcla de Dios pronto ha de derramarse sobre todos los que continúan guardando el domingo, el sábado del Papa. Parecía una posición radical como esa debía ser sostenida por la evidencia más clara. Afirman que es un hecho histórico que en algún momento durante los primeros 5 siglos después de Cristo, el Papa cambió el sábado por el domingo. Si esto fuera así, ellos deberían poder presentar evidencia histórica de ello, dando el tiempo, el modo, el lugar, las personas, los hechos y las razones para un suceso tan notable. Tengo delante de mí 2 libros escritos expresamente para probar este acerto. Ellos son ¿Quién cambió el sábado?, de 24 páginas, y Maravilla de las Naciones, de 282 páginas. Pero la única prueba directa ofrecida es simplemente citas de los catecismos católicos que afirman que su iglesia cambió el sábado. ¿Y esta es toda la prueba histórica de que pueden presentar sobre este punto? Sí, porque todo lo que los escritores y eruditos sabadistas de los últimos 200 años han podido encontrar es solo esto y nada más. Ni un solo historiador en todos los anales del mundo ha dicho jamás que el Papa cambió el sábado. Durante 28 años yo mismo cité estos catecismos como prueba positiva sobre este tema. Y ahí acaba la cita bibliográfica de Kenright. Ahora, los adventistas dicen que Daniel 7:25, como bien lo dijo Kenright, es un cumplimiento de que el Papa cambió el sábado por el domingo, pero ya hemos presentado mi primera evidencia de que esto es incorrecto. Segunda razón, como bien lo dijo Kenright, ellos usaban nada más el catecismo de la iglesia para decir que nosotros cambiamos el sábado por el domingo, y sacan numerosas cartas como la del cardenal Gibbons en su libro La Fe de nuestros padres, que dice: podrás leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea donde se autorice la santificación de domingo. El sábado, según la Escritura, es el día santificado y el día que nosotros no guardamos. Así dice la carta del cardenal Gibbons. También nos sacan una carta del Monseñor Segur en su libro Plain Talk About the Protestantism of Today, etcétera, 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 o hasta el libro de Lucio Ferrari, que el mismo hermano también me lo sacó en el debate. Pero hay algo muy interesante que los adventistas mismos no toman en cuenta. La pregunta es, ¿por qué los adventistas no nos sacan los escritos de los padres de la iglesia? Es decir, que son los primeros cristianos que vivieron antes de Constantino o del mismo concilio de la Odisea. Es muy simple, porque los contradicen. Miren lo que dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los magnesianos, es que dice: así pues, si los que habían andando en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de él y por medio de su muerte. Ahora, hay que notar 2 cosas con este argumento. Primero, San Ignacio de Antioquía murió en el año 107 después de Cristo. Él era discípulo directo de Pablo y Juan, y él escribió esto alrededor de 200 años antes de Constantino o del mismo concilio de la Odisea. Segundo, aquí él hace una clara diferencia entre el sábado y el día del Señor. Eso deja bien en claro de lo que Juan se refería en Apocalipsis 1:10, no se refería al sábado. Bueno, como yo ahorita no voy a citar Apocalipsis 1:10, pero eso lo pueden ver ustedes también en mi debate, de que la palabra griega que se usó para día del Señor en Apocalipsis 1:10 fue Kiriakí Mera, y si traducimos Kiriakí Mera al español, eso se traduce como domingo. Eso ya está aprobado hasta por los grandes maestros de griego que aparecen online, lo pueden revisar hasta por YouTube, los días de la semana en griego, y ahí van a aparecer claramente que el domingo se traduce como Kiriakí, y Mera significa día, Kiriakí significa domingo. Bueno, ahora hay muchos más que son antes de Constantino o del concilio de la Odisea. Nombraré algunos. Justino Martín, en su carta al emperador Antonio Pío, dice: el día que se llama Día del Señor, que antes los paganos llamaban Día del Sol, un día después del sábado, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Clemente de Alejandría escribió en el año 190: él nos da el mandamiento de acuerdo al Evangelio y guarda el día del Señor siempre que se aparta de la mente perversa, glorificando la resurrección
del Señor mismo. San Cipriano de Cartago escribió en el año 150: el octavo día, eso es, el primer día de la semana y el día del Señor después del Shabbat. Victoriano escribió en el año 300: en el día del Señor acudimos a tomar nuestro pan dando gracias, para que no se crea que observamos el sábado con los judíos, lo cual Cristo mismo, el Señor del sábado, abolió en su carne. Y hay escritos de muchos más padres de la iglesia, por ejemplo de San Agustín, pero bueno, ahorita no lo tengo a la mano. Esto deja bien en claro que la Iglesia Católica no cambió el sábado porque los cristianos guardaban el primer día de la semana. Bueno, también es común de que los adventistas también nos digan que en el concilio de la Odisea, la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo y vuelven a con los de Daniel 7:25, pero esto es falso. ¿Por qué? Primero, si nosotros revisamos los concilios oficiales de la Iglesia Católica, en ninguno de ellos está el concilio de la Odisea. El primer concilio de la Iglesia Católica, sin tomar en cuenta, o mejor, el primer concilio de la Iglesia Católica sin nombrar el concilio de Jerusalén fue el concilio de Nicea. Le sigue el concilio primero de Constantinopla y de ahí va el concilio de Éfeso y ahí van adelante y en ninguno de ellos se nombra el concilio de la Odisea. ¿Por qué? Y eso va a mi segunda razón. Porque el concilio de la Odisea no lo convocó el Papa o el obispo de Roma, y ni siquiera él asistió a ese concilio. Nada más se reunieron los obispos porque en ese tiempo no había una declaración oficial sobre el día del Señor. Nada más los cristianos lo guardaban porque para glorificar la resurrección del Señor. Entonces ellos dijeron eso, de que ahora se transferiría la solemnidad del sábado por el domingo para seguir el ejemplo de los primeros cristianos desde la resurrección de Cristo hasta ese momento en que se daba el concilio de la Odisea. Y hay que recalcar de que la Odisea es una ciudad que no está en Roma, es una ciudad que está en Asia Menor. Entonces ya lo del concilio de la Odisea con los protestantes se cae a pedazos. Ahora, otra cosa que voy a mencionar es que voy a mostrar el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2173, que es muy importante. Dice: el Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado, pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, Marcos 1:21 y Juan 9:16, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instruido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión Cristo proclama que es lícito el sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla, Marcos 3:4. El sábado es el día del Señor de las misericordias y el honor de Dios. No, perdón, estaba leyendo un numeral incorrecto, estaba leyendo el anterior, 2173, perdón, pero bueno, respecto a lo que es el catecismo de así en numerales, los adventistas también nos sacan numerales así de la Iglesia Católica y no solamente las cartas de los demás obispos. Y bueno, hay más numerales que los adventistas también nos sacan, voy a buscarlos aquí. Nos sacan también el 2173, también nos sacan el 2168 y el 2189, pero no nos leen ni el 2174, 2175, 2190 ni el 2191. Voy a leer solo uno que derriba a los tres de un solo tiro, que es el 2174. Ahora sí lo voy a leer bien. Dice: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. En cuanto es el primer día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, Marcos 16:1 y Mateo 28:1, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, Kiriakí y Mera, el domingo, así como aparece en Apocalipsis 1:10, Kiriakí y Mera, que lo traduce como día domingo. Bueno, otra cosa que voy a citar
es el Concilio Vaticano II en la sección Sacrosanctum Concilium Canon 106. Voy a buscarlo, ya va. A ver, por aquí lo tenía. Bueno, aquí está. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium Canon 106, dice: la Iglesia, por tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado con razón Día del Señor o Domingo. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. Por esto, el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Y bueno, ya con esto de Daniel 7:25, los adventistas se pueden ir para su casa. Ahora, ¿por qué decimos que el sábado es de los judíos? Es muy simple. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 31, versículos del 12 al 14 y versículo 17. Ya va que lo estoy buscando, no lo encuentro. A ver, por aquí estaba Éxodo 31. A ver. Sí, aquí está, Éxodo 31 del 12 al 14 al 17. Dice, empezando al verso 12. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla tú a los israelitas y diles: no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre yo y vosotros, de generación en generación, para que sepáis que yo, Yahvé, soy el Dios que os santifico. Guardad el sábado porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo, en él será exterminado de en medio de su pueblo. Versículo 17. Será entre yo y los israelitas una señal perpetua, pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el día 7º descansó y tomó respiro. Y Éxodo 35, del 1 al 3 dice: Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Durante 6 días se trabajará, pero el día 7º será sagrado para vosotros, día de descanso completo en honor de Yahvé. Cualquiera que trabaja en ese día morirá. En ninguna de vuestras moradas encenderéis fuego en día sábado. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común estos dos pasajes? De que en ambos se le habla a los israelitas y no a los cristianos o a toda la humanidad. Solamente se le habla a los israelitas, y por esta razón es que creemos que el día sábado o el Shabbat es solamente para los judíos. Ahora, vamos a citar de que por qué el Shabbat y el día sábado no son lo mismo, y es algo que debemos tomar muy en cuenta nosotros, de que Shabbat, por una parte, significa día de reposo. Eso lo podemos ver en el numeral 7676 de la Concordancia Strong. No solamente significa día de reposo, sino que también significa descanso. Mientras que sábado significa día de Saturno y no significa Shabbat y mucho menos día del Señor. Ahora, yo sé que los adventistas dirán, pero el día domingo es el día del sol. Sí, es cierto, pero ustedes lo quieren relacionar con que con nada más ese nombre estamos adorando al sol en ese día. Esta objeción la saqué del pastor Alejandro Bullón, pero esto es falso, porque si fuera así, entonces los adventistas estarían adorando a Saturno, porque sábado no significa ni Shabbat ni día del Señor. Debemos entender en cuenta que los romanos no guardaban el día del sol. Parece muy difícil de creer, pero vamos a leer el libro de Kenright, páginas 127 y 128. Los adventistas del séptimo día afirman que la observancia del domingo fue adoptada por los católicos de los romanos paganos y los protestantes la adoptaron de los católicos. Los adventistas del séptimo día enseñan esta idea diligentemente por todas partes,
Dicen que estos paganos guardaban el domingo en adoración del sol. Veas en la historia del sábado de Andrews, página 258 y 264. Tales afirmaciones son completamente falsas. Cada día de la semana era nombrado en honor a algún dios y en cierto sentido se dedicaba a la adoración de ese dios, como el lunes a la luna, el sábado a Saturno y el domingo al sol, etc. Pero, ¿dejaban de trabajar en esos días? No. Si lo hubiesen hecho, habrían guardado cada día de la semana. ¿Observaban el domingo dejando de trabajar? Ciertamente que no. Los romanos ni enseñaban ni practicaban tal cosa. No tenían descanso semanal. El profesor Rauschenbach del Seminario Teológico de Rochester cita a Lot así: es en vano intentar probar que los griegos y los romanos tenían algo parecido al sábado. Tal opinión es refutada hasta por esto, que los escritores romanos ridiculizaban el sábado como algo peculiar de los judíos. Como prueba, cita muchos pasajes de los poetas romanos y uno de Tácito. Séneca también condenaba la observancia del sábado de los judíos como una pérdida de tiempo a causa de la cual se perdía la séptima parte de la vida. Sábado-domingo, página 83. Herzog dice: ninguna celebración especial de ningún día de la semana puede señalarse en ninguna de las religiones paganas. Artículo sábado. El pastor Wagner confiesa este hecho accidentalmente. De la ley de Constantino del año 321 dice: aunque el venerable Día del Sol había sido venerado por ellos y sus antepasados paganos durante largo tiempo, la idea de reposar de las labores mundanas en adoración de ese día era enteramente nueva. Observe esta confesión que derriba la columna principal del argumento adventista en su esfuerzo para probar que la observancia del domingo fue tomada de los paganos. Los paganos nunca guardaron el domingo. Era un día de trabajo común. Los otros días de la semana, la idea y la costumbre de guardar el domingo como día de descanso del trabajo se originó con los cristianos, no con los paganos. He ahí el valor de esa falsedad. Repetimos, el sábado era sagrado para Saturno como el domingo para el sol. Así que los adventistas están guardando un día pagano lo mismo que los observadores del domingo. Y bueno, también voy a demostrar de que los judíos tenían shabbats diferentes. No solamente tenían el sábado del séptimo día de la semana, sino que también tenían sábados semanales de Pascua y hasta sábados anuales. Voy a leer dos citas bíblicas. La primera es Éxodo 23, del 10 al 11, que dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Al séptimo la dejarás descansar en el barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y los que queden los comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. Levítico 25, 1 al 4 dice: Aló llames a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los israelitas y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo voy a daros, la tierra tendrá también su descanso en honor de Yahvé. 6 años sembrarás tu tierra, su campo. 6 años podarás tu viña y cosecharás tus frutos. Ahora pongan la lupa. Pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Ahora, esto es algo que ni los adventistas conocen, me atrevería a decirlo, de que hay hasta shabbats anuales. Nosotros sabemos, y esto es algo que no pude recargarlo en el debate, de que en el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona al sábado, siempre va a estar la palabra hebrea Shabbat. Y Shabbat significa descanso, no sábado. Acordémonos que sábado es día de Saturno, como lo acabé de mencionar. Bueno, ya he mencionado esto y vamos a pasar a Isaías 66. Recordemos de que en la sección de preguntas del el hermano Daniel me preguntó: ¿qué día se guardará en el cielo? Bueno, yo le respondí de que él me está mandando Isaías 66 del 22 al 23, pero yo le agarré desde el versículo 21 tomando el contexto. También de entre ellos, del versículo 21 estoy leyendo: y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, dice Yahvé.
Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Verso 23. Así pues, de luna nueva y de sábado en sábado vendrá todo el mundo a postrarse ante mí, dice Yahvé. Bueno, en este pasaje bíblico vemos dos errores. El primero, tomando el contexto, porque ahí nos están hablando de sacerdotes levitas. Así que dudo mucho de que aquí en este pasaje se está hablando de una adoración en sábado en el cielo. Segundo, en el versículo 23 vemos de que hasta la luna nueva, según le seguimos la corriente a los adventistas, debemos guardar en el cielo. Es decir, no solamente vamos a guardar el sábado, sino también los novilunios o lunas nuevas. Y esto ya no tendría mucha lógica, porque ya no estaríamos en el mundo terrenal de aquí. Y tercero, de que en el cielo no hay tiempo, ya prácticamente no va a haber ni siquiera días de la semana para una adoración, por ejemplo, en sábado. Así que ya los adventistas mismos ya tienen que irse para su casa para no seguir viendo esta refutación. Bueno, ahora vamos a pasar a mi antepenúltimo punto, que es el Colosenses 2.16, que esto es una cita bíblica que es un verdugo para los adventistas del séptimo día. Vamos a ver qué dice Colosenses 2.16, que dice... voy a buscarla, Colosenses 2.16. Bueno, dice, por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, a propósito de fiestas, de los minulios o lunas nuevas o sábados. Claramente esta cita bíblica tumba toda la doctrina adventista del séptimo día, porque habla de que nadie de la nueva alianza nos tiene que criticar por no guardar el Shabbat. Y voy a presentar las objeciones que tienen los adventistas. Dice esta objeción: la palabra griega que se usa para la palabra sábados es sabatón, cuya traducción sería sábados en plural. Y como está en plural, no está hablando del sábado semanal de los 10 mandamientos, sino de los sábados ceremoniales de Levítico 23. Pero esta objeción es falsa. En la concordancia Strong, Shabbatón está en el numeral 4521. Es cierto que significa sábados en plural, pero también significa sábado en singular. Y sus traducciones, entonces, ya con estas traducciones los adventistas se contradicen, ya que ese sabatón que está hablando en Colosenses 2.16 se está refiriendo a los sábados tanto morales como ceremoniales. Además, en la concordancia Strong nos dice que el sábado es un relativo del numeral 7676 de la sección de hebreo, y esa palabra es Shabbat, como ya sabemos que significa descanso o día de reposo. Es decir, aquí en Colosenses 2.16 sí está hablando de los sábados morales de los 10 mandamientos. Otra prueba es que el léxico griego también lo aprueba. Por ejemplo, el léxico griego de Greenfield habla de Shabbatón, el sábado, tanto en singular como en plural. El léxico griego de Buster, en la parte de Shabbatón, dice el sábado judío, tanto en singular como en plural. Y además de esto, el pastor Smith, que es un pastor adventista del séptimo día, escribió en su libro Green Fellowship, página 8, dice: cuando se usa Shabbatón en plural, significa exactamente lo mismo que si estuviese hablando en singular. Entonces, ya ahí los adventistas ya no tienen más nada que hacer aquí en estas refutaciones de los sábados. Ahora vamos a uno de los puntos finales de esta transmisión. Como el pastor Kenright, que ya sabemos que él era contemporáneo con Elena de White, con su esposo, y también, si no me equivoco, también era contemporáneo con William Miller. Y bueno, hay una cosa que realmente los adventistas ni siquiera lo saben. Eso lo dije en el debate, pero no se me alcanzó a oír muy bien. De que Elena de White, su esposo, y James Wilder ni siquiera tenían títulos universitarios de teología. Se dice de que ellos ni siquiera llegaron a la primaria, en especialmente a Elena de White. Ellos no eran como los grandes reformadores y teólogos del cristianismo, por ejemplo, como San Agustín, Martín Lutero, Calvin, muchos grandes reformadores y teólogos de grandes teólogos, sino que ellos ni siquiera tenían de títulos de educación primaria. Eso lo dice el libro de Kenright,
no me acuerdo qué página, aquí estoy viendo cómo, dónde era, no me acuerdo. Aquí estoy buscando a ver dónde era sus... Bueno, aquí está. El libro de Ken Wright dice en la página 16 al 17, dice, más tarde en 1914, ya hombres fuertes, entre ellos admiten que número 1, la señora White había cometido muchos errores en sus escritos inspirados. Segundo, ahora contradice lo que una vez escribió. Tercero, ha copiado de muchos otros autores lo que ella asegura que son revelaciones de Dios. 4, a menudo ha sido influida por otros para escribir lo que ellos querían con el propósito de ayudar a los proyectos de ellos. El tiempo ha demostrado que tan claramente que ya no se puede negar. De aquí que sus revelaciones estén seriamente perdiendo influencia sobre sus hombres más capaces. Ella tiene ahora 87 años de edad y se dice que ha perdido la mayor parte de su cordura. El laicato. Subrayan esto es lo que yo quiero que realmente todo adventista del séptimo día en cualquier parte del mundo escuchara. Esto es brutal, como dice Juanjo de Rey Dama, dice, el laicato, especialmente en tierras extranjeras, siendo ignorante de todos estos hechos, todavía le considera la voz de Dios para ellos. Qué cosa tan brutal ha hecho el pastor Ken Wright que ni siquiera los adventistas de los grandes teólogos de Latinoamérica como el pastor Oliver Coronado, Rafael Díaz, Alejandro Ullón, etcétera, conocen. Y yo realmente esto es lo que los adventistas tienen que saber sí o sí, ¿vale? Bueno, para finalizar, vamos a ver lo que dice el pastor Rafael Díaz, el padre Luis Toro. Él estaba haciendo una enseñanza bíblica a sus fieles, que decía que no, que el padre Luis Toro es el mensajero del diablo, de que no sé qué más, que él es un mensajero del diablo y ya lo vamos a ver, que ya lo estoy colocando en pantalla. Bueno, ya lo vamos a mostrar. Lastimosamente, este estudio que hemos Toro lo desconoce a miles de kilómetros. Citar la Biblia no es evidencia que alguien me esté diciendo la verdad. Me tiene que convencer usando el mismo texto, pero respetando el contexto. Este hombre, Luis Toro, tiene cientos de videos en internet y todos los videos los hace manipulando la Sagrada Escritura. Yo le puedo llamar que este es un mensajero del diablo. Manipula y tuerce la Escritura. Aparte que humilla con su Discúlpeme por esto, es que mi computadora tiene un software dañado. Vamos a los que supuestamente con los que está debatiendo. Es un mensajero del diablo este hombre. La gente que no estudia le aplaude los disparatos a este hombre, pero alguien que tenga una mente despejada y que le pida dirección al Espíritu está manipulando y sacando de contexto a la Biblia para decir falsa enseñanza y herejía. Este hombre jamás había visto un hombre que manipule. Yo le llamo, hermano, que es un mensajero del diablo, porque el diablo es el autor de la confusión y de la mentira. Dios les bendiga. Bueno, ahí ya termina la partecita que les quería mostrar del video de Rafael Díaz, pero lo único que yo puedo llegar a la conclusión es esto. No me parece que este chico sea muy listo. Bueno, gracias al Gallo Claudio por haberme ayudado con esto y bueno, ya les voy a mencionar el porqué. En todo lo que yo he dado en el debate he refutado todas las mentiras adventistas del séptimo día y verdaderamente el padre Luis Toro no estaba torciendo la Biblia
y el que la estaba torciendo era él. Y esto es un mensaje directamente para él. No tuerza más las escrituras, Pastor Rafael Díaz. Agarre el contexto, leas el griego, hebreo, concordancias, muchísimas cosas. Usted está engañando al pueblo adventista del séptimo día, Pastor Rafael Díaz. Así que el mensajero del diablo ya no sería el padre Luis Toro, sino que usted, y disculpe por decir esto porque a mí no me gusta juzgar a nadie, pero usted, según lo que usted está diciendo, es el verdadero mensajero del diablo. Bueno, ya, muchísimas bromas y bueno, a mí me gusta un poquitico bromear un poco, pero, o sea, no me gusta hacer estas cosas contra los pastores a estos, pero de verdad, no me gusta todas esas gentes calumniadoras que dicen mentiras y tiene ya casi 2,000 suscriptores diciendo puras falacias el pastor Rafael Díaz. Realmente ojalá de que algún día llegue a ver este video. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, ricamente. Espero que haya aclarado sus puntos y que se pudo haber oído bien esta transmisión. Y bueno, nos vemos en la próxima. Dios los bendiga ricamente. Chao, diga chao. Chao.